Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como les digo siempre. Con este video vamos a desarrollar la última parte del módulo de farmacocinética correspondiente a dosificación. Este tema también fue desarrollado por la doctora Dumovich en forma presencial o en forma sincrónica. Eh, Quiero plantearles, como es el cierre de farmacocinética de este módulo, que van a encontrar o se van a encontrar o voy a hablar o se habló de distintos fármacos donde todavía no entraron, no los vieron, diríamos, con más detalle. Pero les recomiendo que los tengan registrados, que ustedes vuelvan a a estas temáticas, es decir, bueno, cuando uno habla de un anticonvulsivante, cuando habla de un antimicrobiano, eh, que, eh, que ustedes vuelvan a ver, uy, sí, me los nombraron, me los mencionaron en farmacocinética y vuelvan a engancharlos y utilizarlos para, digamos, reforzar la temática específica de cada uno de esos fármacos. Sin mayores comentarios, les dejo esta diapositiva para que la lean, eh, porque creo que sigue siendo importante para que ustedes desarrollen, diríamos, determinados aspectos de estudio y no tomen malos hábitos de creer que una imagen de una diapositiva es hace al todo del conocimiento poder reproducir esa imagen. Así que les dejo esto para que lo lean y para que generen estrategias de estudio para la materia que seguramente les va a servir para transitarla sin mayor problema. Bueno, esta imagen también sintetiza los procesos eh, farmacocinéticos que, que también fueron representados en las otras presentaciones de otra manera. Quiero planteárselo acá porque con esta imagen que pertenece al libro de Goodman y Shillman, para que vayan al libro, invitados a que vayan al libro y también puedan leerlo desde ahí. ¿Qué estuvimos hablando hasta ahora? Bueno, se recibía una dosis de fármaco, se recibía el fármaco, a través de distintas vías de administración. Según la vía de administración podía haber un proceso de absorción que llevaba el fármaco a la circulación sistémica. El fármaco podía estar en forma libre o unido a proteína y desde circulación sistémica el fármaco iba a llegar al sitio de acción terapéutica donde iba a encontrar su blanco farmacológico, que pueden ser receptores, que pueden ser enzimas, que pueden ser canales iónicos, intercambiadores iónicos. Pueden ir a otros tejidos, a otros sitios donde pueden llegar a encontrar también sus blancos farmacológicos, pero que están destinados para regular otros aspectos de esos tejidos, de esos órganos y producir efectos no deseados. Y también pueden ir a otros tejidos donde no simplemente actuarían como reservorios. También este fármaco libre en circulación sistémica, en el compartimento central, si quieren decirlo también, es susceptible a la biotransformación, al metabolismo. Estos metabolismos son excretados, que finalmente son excretados, o también el fármaco libre también puede ser excretado directamente a través de distintos procesos que ya hemos ido viendo. Cabe recordar nuevamente que lo que nosotros estamos viendo o donde podemos seguir este proceso de tipo farmacocinético es en el plasma, que es cómo varía la concentración de este fármaco, del fármaco en el tiempo en el plasma.
Bueno, en esta diapositiva vemos estas curvas que ya las conocemos, en las cuales representamos la concentración plasmática del fármaco respecto al tiempo, con una forma que es propia o puede representar una vía de administración oral, intramuscular, sublingual, de las que nosotros vimos. Lo importante acá es definir algunos puntos de referencia eh, que vamos a considerar para el proceso de dosificación. En esta curva en la cual a tiempo cero la concentración del fármaco es cero, que va ascendiendo la concentración plasmática impulsado por, diríamos, la velocidad específica de absorción, eso que después empieza a disminuir como consecuencia de la eliminación, y acá en el medio en el cual, según la velocidad específica de distribución, juega, diríamos, en cuanto a la forma de este pico, si es más agudo, menos agudo, etc. Los puntos de referencia que vamos a considerar son la concentración mínima tóxica, que es una concentración por encima de la cual el fármaco genera efectos tóxicos, una concentración mínima efectiva, una concentración por debajo de la cual el fármaco no tiene efecto, una región llamada intervalo efectivo, ventana terapéutica o rango terapéutico, que es una región de concentraciones en la cual el fármaco tiene efecto. Este tiempo de efecto, que obviamente es el tiempo en el cual la concentración del fármaco está por encima de la concentración mínima efectiva, un periodo de latencia, es este periodo que da entre el momento que se administra y el tiempo, o sea, el tiempo para alcanzar la concentración mínima eficaz y efectiva, y el área bajo la curva, que ya la mencionamos, que es un indicador de la cantidad de fármaco que finalmente llegó a circulación sistémica. Bueno, la pregunta es, ¿todos los fármacos tienen una concentración mínima efectiva y una concentración mínima tóxica? No. Las concentraciones mínima efectiva y la concentración mínima tóxica no es un valor único y absoluto para el fármaco. Si bien para un individuo y bajo ciertas condiciones se pueden determinar estos valores, este puede variar de manera importante, significativa, entre diferentes personas e incluso en la misma persona en diferentes momentos. Eh, Entran en juego varios factores, como puede ser la variabilidad individual. O sea, las personas tienen diferencias significativas en su fisiología, en metabolismo, función hepática, renal, edad, estado de salud, etc. También la naturaleza de la respuesta. La concentración mínima efectiva, por ejemplo, se define en relación a un efecto terapéutico específico. Lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Y un fármaco puede tener diferentes concentraciones mínimas efectivas para los diferentes efectos. También se pueden considerar factores relacionados con el fármaco, la vía de administración, la formulación, factores relacionados con la exposición, la duración y la frecuencia de la exposición al fármaco puede influir en la acumulación y por lo tanto en la aparición de toxicidad a diferentes concentraciones, el estado de salud del paciente, del individuo,
la tolerancia, que es un fenómeno que vamos a estudiar más detalladamente en farmacodinamia. Por lo tanto, en la práctica clínica, la monitorización de los niveles del fármaco en sangre se utiliza en algunos casos, especialmente para fármacos con índice terapéutico estrecho, para ajustar la dosis y mantener las concentraciones dentro del rango terapéutico y evitar alcanzar la concentración mínima tóxica en un paciente, la concentración mínima tóxica y asegurarse que, o ver cuál es la concentración mínima efectiva. Bueno, como respuesta a esta pregunta podemos ver el ejemplo del ácido acetilsalicílico, que a diferentes concentraciones plasmáticas de salicilato, metabolito del ácido acetilsalicílico, tenemos, por ejemplo, a bajas concentraciones o tenemos daño gástrico, alteraciones en la coagulación de la sangre, reacciones de hipersensibilidad. También tenemos a dosis más elevadas tinnitus, hiperventilación central, e incluso a dosis mucho más altas tenemos convulsiones, deshidratación, o sea, a concentraciones concretas de intoxicación. Acá también cabe destacar importante ver que este fármaco a distintas dosis puede ser indicado para ser eficaz para distintos procesos, como antiagregante plaquetario a 100 miligramos, la dosis cada 24 horas, o dosis más altas como antiinflamatorio. Esto uno lo puede sintetizar sobre una famosa frase de Paracelso, en el cual dice que la dosis hace el veneno. O sea, todos los fármacos, según la dosis que usemos, pueden tener un uso terapéutico y ser muy útil, pero a determinadas concentraciones, a determinadas dosis, cuanto más alto en este aspecto peor, puede terminar siendo definitivamente un veneno. Bueno, en esta diapositiva les voy a dejar algunos ejemplos de fármacos con rango terapéutico estrecho. Algunos de ellos los vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, como son el ácido valproico, fenitoína, carbamazepina, que son anticonvulsivantes, pero bueno, también la fenitoína se puede utilizar como antiarrítmico o la carbamazepina como antimaníaco. Tenemos el carbonato de litio, que se utiliza en trastornos bipolares, la ciclosporina y el tacrolimus, que son inmunosupresores, el metotrexato, que es un antineoplásico y también un inmunosupresor, se lo puede utilizar, la teofilina como broncodilatador, la warfarina como anticoagulante, la digoxina en el tratamiento de algún tipo de insuficiencia cardíaca, como de ciertas arritmias, o la levotiroxina, que se le utiliza para el tratamiento del hipotiroidismo. Estos son ejemplos que ustedes van a ir viendo. Bueno, traten de recordarlos porque son de utilidad, diríamos, tenerlos presentes. Bueno, ¿qué buscamos con la dosificación? Buscamos lograr concentraciones plasmáticas que se encuentren dentro del rango terapéutico y se mantengan durante un tiempo, el tiempo que sea necesario, hasta la finalización del tratamiento. ¿Qué pautas podemos seguir en la administración de un fármaco? Bueno, puede ser una dosis única, dosis múltiples o lo que se conoce como infusión continua y que vamos a desarrollar
a continuación. Con respecto a la dosis única, el tratamiento farmacológico consiste en la administración, como lo dice, de una única dosis. Por ejemplo, en tratamientos de profilaxis o tratamientos de situaciones que ceden después de una dosis. O sea, lo que nuestro objetivo farmacoterapéutico se logra después de una única dosis. Esta dosis puede ser única intravascular o extravascular. Bueno, respecto a la dosis única intravascular, la concentración plasmática se alcanza tras una dosis única intravascular y va a ser directamente proporcional a la dosis e inversamente proporcional al volumen de distribución aparente. Esta ecuación ustedes ya la vimos en distribución. De esta ecuación, donde la concentración es directamente proporcional a la dosis e inversamente proporcional al volumen de distribución aparente, podemos despejar que la dosis, que es lo que dábamos a llamar en algún momento dosis de carga, es igual a la concentración plasmática por el volumen de distribución aparente. ¿Qué pasa ante esta dosis única? Tras la administración, la concentración, ya lo vimos en las distintas curvas, la concentración plasmática alcanza un máximo en el momento de la administración. Si esta concentración plasmática supera la concentración efectiva mínima, vamos a ver el efecto. Luego de un tiempo vemos que la concentración plasmática comienza a disminuir hasta caer por debajo de esta concentración efectiva mínima y perdemos el efecto terapéutico. Cabe recordar de que por qué caen los niveles de la concentración plasmática. Inicialmente habíamos visto por una vía administración intravenosa que, por ejemplo, puede caer muy rápidamente por efecto de el proceso de distribución, o sea, desde la circulación sistémica va hacia los tejidos y simultáneamente también se da el proceso de eliminación. Después de un determinado periodo, dominado por la distribución y eliminación, queda solamente o domina la velocidad específica de eliminación. Entonces, la concentración plasmática disminuye, mientras que esté en el rango terapéutico por encima de la concentración mínima efectiva va a haber efecto, y una vez que pasa por debajo de la concentración mínima efectiva, ese efecto se pierde. Bueno, si la dosis única es extravascular, tenemos que considerar los procesos de absorción y el concepto de biodisponibilidad si este fuera menor al 100%. Esto le cabe a la vía de administración oral, intramuscular, sublingual, etc. En este caso, inicialmente a tiempo cero, la concentración plasmática es cero y mientras predomina el proceso de absorción, vemos un aumento de la concentración plasmática hasta alcanzar una concentración plasmática máxima. Simultáneamente comienzan los procesos de eliminación y distribución, como ya hemos mencionado, pero en un determinado momento empiezan a predominar fundamentalmente el proceso de eliminación en la etapa posabsortiva, lo que nos permite visualizar este paulatino descenso de la concentración plasmática hasta alcanzar la concentración mínima efectiva, por debajo del cual no se observa efecto. Bueno, respecto a las dosis múltiples, diríamos es la que es más conocida por todos nosotros, por la gente en general.
ustedes como médicos seguramente van a utilizar otros esquemas posológicos y otras vías de administración. Para llegar al nivel plasmático efectivo y mantenerlo dentro del rango terapéutico, que es el objetivo, es necesario administrar los fármacos en dosis repetidas a intervalos iguales. Estas dosis múltiples pueden ser extravasculares, como caso de una administración por vía oral. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el proceso de absorción. Vamos a definir lo que es la dosis de mantenimiento, que es la cantidad de medicamento que se administra para mantener el efecto farmacológico toda vez obtenida una vez obtenida una concentración plasmática o una determinada respuesta clínica. Esa es, diríamos, lo más redondo. También hay otras maneras de definirlo. ¿Cuándo se logra eso? Cuando la velocidad de ingreso a la circulación sistémica del fármaco es igual a la velocidad de eliminación. Entonces, en ese momento yo doy una dosis que me permite llegar, acceder de alguna manera, ya sea repetidamente o paulatinamente, al rango terapéutico y mantenerme dentro de ese rango terapéutico. ¿De qué forma? Bueno, hay una eliminación, entonces ir recuperando lo que se va eliminando de tal forma que yo siga dentro de ese rango terapéutico. Por lo tanto, eso se logra, esa dosis de mantenimiento, considerando la velocidad de ingreso del fármaco a la circulación sistémica y la velocidad de eliminación. Bueno, ¿cómo se va a calcular la dosis de mantenimiento? A partir de lo que dijimos en la diapositiva anterior, considerando que la velocidad de ingreso a la circulación sistémica del fármaco debe ser igual a la velocidad de eliminación. De esa manera nos mantenemos, podemos llegar a mantenernos dentro del rango terapéutico. Utilizando esta ecuación, en la cual ustedes ya la conocen, en la cual la velocidad de eliminación es igual al clearance por la concentración plasmática en el estado estacionario y que la velocidad de ingreso a la circulación sistémica tiene que ver con la dosis que se administra, la dosis de mantenimiento, dividido el intervalo de dosificación, qué cantidad de fármaco yo le doy cada cierta cantidad de horas, por ejemplo. Y también considerando la fracción del fármaco que se absorbe, si es por administración por vía oral o por alguna otra administración donde la biodisponibilidad puede estar, diríamos, reducir el ingreso a circulación sistémica. De esta ecuación yo puedo despejar la dosis de mantenimiento como que la dosis de mantenimiento es igual al clearance por la concentración plasmática en el estado estacionario por el intervalo de dosificación dividido la biodisponibilidad. Con esta pauta de administración a dosis múltiples, después de 4 o 5 vidas medias, se alcanza lo que se conoce como concentración meseta o concentración en estados estacionarios que la mencionamos anteriormente. Vemos que a dosis múltiples administro el fármaco, aumenta la concentración plasmática, pues empieza a caer como hemos visto en una dosis única, pero bueno, se vuelve a administrar fármaco y aumenta la concentración plasmática y así aumenta la concentración plasmática hasta que la velocidad de administración compensa a la velocidad de eliminación y se establece esto que llamamos concentración en el estado estacionario.
Obviamente en dosis separadas siguen dándose estas fluctuaciones de concentración, pero en un rango, diríamos, cada vez más acotado de variabilidad. Lo importante es que la concentración en el estado estacionario, concentración meseta, que se alcance, esté dentro de este rango terapéutico que definimos anteriormente. Lo que va a haber que tener cuidado a la hora de definir la forma en que se administra el fármaco, la dosificación, la posología, son las fluctuaciones que se pueden dar dentro de este estado de meseta. A modo de ejemplo de lo que dijimos anteriormente, que luego de las 4 o 5 vidas medias se alcanza el estado estacionario, donde la velocidad de eliminación es igual a la de administración, les muestro esta gráfica de alguna manera animada para que podamos entender cómo es el fenómeno. Supongamos que se administra 100 miligramos a un paciente, después de una vida media tenemos 50 miligramos, volvemos a administrar otros 100 miligramos y me voy a 150. Después, pasada una vida media, vamos a 75. Administro nuevamente 100 miligramos, voy a 175. Pasada una vida media, 87,5. Administro 100 miligramos, 187,5. Y así podemos seguir, pero lo que vamos viendo es que se va estableciendo este estado estacionario, este estado de meseta, y eso tiene que ver con que las velocidades de eliminación y de administración se van igualando. Bueno, con respecto a la dependencia de la concentración en el estado estacionario y las fluctuaciones con el intervalo de administración, a fin de discutir esto, les pongo esta gráfica en la cual tengo una representación de concentración plasmática del fármaco en función del tiempo para dos formas de administración, una cada 12 horas y otra cada 24 horas. Cada 12 horas tenemos esta de gris más o negro, o gris más oscuro, y cada 24 horas tenemos esta de gris más claro, ¿no? O sea, es una misma cantidad de fármacos repartida en dos tomas o en dos administraciones o en una única administración. En este caso, ambas, digamos, las fluctuaciones que podemos ver no deberían generar problemas porque cumplen con esto que están ubicadas dentro del rango terapéutico. Pero nosotros dijimos que los rangos terapéuticos pueden variar de acuerdo a distintos factores que tienen que ver con el paciente, el estado del paciente, formulación, etc. Eh, ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que la concentración mínima tóxica, diríamos, para un determinado efecto sea menor y el fármaco administrado cada 24 horas en estas fluctuaciones me genera concentraciones eh, plasmáticas que quedan por encima de esa concentración mínima tóxicas y producirme efectos no deseados. Para lo cual, diríamos en este caso, indicar una administración cada 12 horas, diríamos, nos va a brindar más seguridad que una administración cada 24 horas. Bueno,
siguiendo con este esquema de dosis múltiples, eh, cabe, diríamos, remarcar que el tiempo que se tarda en llegar a este estado estacionario, este estado de meseta, no varía con ningún parámetro. Ahora, la concentración de este estado estacionario es siempre la misma. No. La concentración del estado estacionario puede variar con diferentes parámetros, tales como la dosis, la velocidad específica de eliminación y el volumen de distribución aparente. Con respecto a la dosis, ¿qué podemos decir? Que a mayores dosis, respecto a 250, 400, 500, 750, la concentración plasmática en el estado estacionario es mayor que a menores dosis. Ahora, esto es la conclusión. Con respecto a otros parámetros como la constante específica de eliminación, que puede tener que ver con factores propios del paciente, como es, digamos, ya sea polimorfismo genético, de enzimas metabolizantes o algún tipo de patología que afecte esta constante de eliminación, podemos decir que a mayor constante de eliminación, menor concentración plasmática alcanzada en el estado estacionario. Lo mismo que puede variar y puede depender del paciente o del estado del paciente, pues estuvimos viendo los factores que afectaban, por ejemplo, el volumen de distribución, tenemos que a mayor volumen de distribución vamos a tener menores concentraciones en el estado estacionario. Por último, vamos a hablar de la pauta de la administración por infusión continua y se refiere a la administración sostenida de fármaco en un periodo de tiempo asignado, por ejemplo, 24 horas. Ejemplos de esto puede ser la administración de sedantes para lograr la adaptación a un respirador artificial o el tratamiento de la descompensación hemodinámica con drogas vasoactivas y muchas otras cosas más que ustedes van a ir viendo a lo largo de la cursada, de también farmacología aplicada y después en su propia práctica médica. ¿Cómo vemos la representación en este caso de la concentración plasmática en el tiempo? Bueno, en este caso la administración es en forma continua. Por lo tanto, lo que vamos viendo es que a un determinado tiempo cero, la concentración es cero y el fármaco va entrando de forma continua, va aumentando la concentración plasmática hasta que se alcanza el estado estacionario. De igual manera que cuando se dan dosis múltiples. La única diferencia que en este caso eh, no existen las fluctuaciones, porque el fármaco está ingresando de forma sostenida, de forma continua. Si yo aumento la velocidad de la infusión, en lugar de que aumentar el flujo, diríamos, en lugar que entren 20 gotas por minuto, pongo 40 gotas por minuto, obviamente va a entrar mayor cantidad de fármaco. Por lo tanto, la concentración va a aumentar nuevamente hasta que se alcance nuevamente la meseta, que es, como sigue siendo, como dijimos anteriormente, el momento en el cual la velocidad, entre la velocidad de administración y la velocidad de eliminación, se igualan. Cuando se corta la infusión, el ingreso de fármaco a través de la infusión, obviamente la cantidad de fármaco, el fármaco comienza a ser eliminado hasta que cae nuevamente
a concentración cero. Bueno, esta diapositiva de alguna manera tiene como objetivo jugar un poco con los conocimientos, ponerlos en práctica. Acá tenemos la misma gráfica que habíamos visto anteriormente con dosis múltiples del fármaco, o en este caso, cuando vemos una curva así continua, estamos hablando de variación de concentración del fármaco en el tiempo de una infusión continua, ¿no? De la administración por infusión continua. ¿Qué pasa, como dijimos hoy, cuando se suspende la administración? Bueno, dijimos en la diapositiva anterior que el proceso, el fármaco puede ser, va a ser eliminado. Bueno, el asunto es, la pregunta es, ¿qué tiempo debe transcurrir para que el fármaco deje de tener efecto? Bueno, en este caso, vamos a usar este ejemplo, vamos a suponer que la concentración en el estado estacionario es de 150, 150 miligramos litro, vamos a suponer. Eh, si la vida media del fármaco, diríamos, pasada una vida media, vamos a llegar a 75, o sea, vamos a suponer que esto puede ser días, pasado un día pasamos de 150 a 75, pasado 2 días voy a ir a 37,5 y pasado 3 días voy a ir a la mitad de este de 37,5, 18,75, y ahí quedo en alrededor de 20 miligramos litro. ¿Esto qué es? Significa, si la concentración mínima efectiva es de 20 miligramos, que una vez que finalizó la infusión, por ejemplo, pasadas 3 vidas medias, en este caso 3 días, ya dejo de estar por debajo de la concentración mínima efectiva y el fármaco deja de tener efecto. Bueno, respecto a las fluctuaciones en el intervalo de administración del fármaco, vamos a ver en este ejemplo cómo podríamos mejorar el tratamiento utilizando diferentes formulaciones farmacéuticas. En este caso vamos a ver dos formulaciones de fármacos antiepilépticos, que son fármacos que tienen estrecho rango terapéutico. Una es una formulación de liberación inmediata, que requiere 3 administraciones al día, y otra es una formulación de liberación prolongada, que se administra una vez al día. La siguiente curva es una curva simulada de la concentración de fármaco en el suero sanguíneo versus el tiempo en el estado estacionario. Esto muestra, en esta gráfica se muestra lo que ocurrió a lo largo de 2 días. Acá podemos ver lo que ocurre en la curva, la variación de la concentración en el tiempo para el formulado de liberación inmediata. Y en la curva azul podemos ver la variación de la concentración plasmática del antiepiléptico en el tiempo de la formulación prolongada. Lo que vemos acá es que se requieren dosis repetidas de la formulación de liberación inmediata para mantener la concentración plasmática dentro en la zona terapéutica, dentro del rango terapéutico, para el control óptimo de las convulsiones. Esto puede dar lugar, como se ven acá, a amplias fluctuaciones. Para algunos pacientes, el control de las convulsiones con la formulación de liberación inmediata pueden que den como resultado una concentración máxima, acá la pueden ver, que esté por encima de la zona terapéutica, poco después de la administración. Esto tiene como consecuencia, aumenta la probabilidad de toxicidad relacionada con la
concentración. La concentración plasmática también alcanza un punto mínimo poco antes de la siguiente dosis. Y esto hace que termine estando por debajo de la zona terapéutica, lo que aumenta el riesgo de convulsión. En comparación, la dosificación de la formulación de liberación prolongada, una vez al día, minimiza obviamente las fluctuaciones, eh, manteniendo la concentración plasmática dentro de la zona terapéutica y evitando el aumento de probabilidad de toxicidad y de convulsión. Esto sirve como ejemplo para ver cómo una formulación de alguna manera puede mejorar, optimizar el tratamiento fundamentalmente con fármacos de estrecho rango terapéutico. En este ejemplo de aplicación 2 vamos a referirnos a eh, esquemas posológicos y cómo pueden aumentar al máximo su eficacia, en este caso el efecto antimicrobiano, e incluso para este tipo de fármacos reducir el riesgo de resistencia. Lo vamos a ver en el caso de los aminoglucósidos, que son antimicrobianos, que lo vamos a ver más adelante en la cursada, cuyo mecanismo de acción es que se unen a las unidades 30S ribosoma, provocando una alteración de la síntesis de proteínas, y están indicados en infecciones graves como sepsis, shock séptico, sospechas de infección con bacilos gram negativo, multiresistentes, y algunas infecciones de difícil tratamiento como la endocarditis. Entre ellos están la gentamicina, la streptomicina y otros que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué podemos decir de estos aminoglucósidos que tienen una vida media de eliminación de 3 horas, que se utilizan para tratar una infección con un patógeno determinado, vamos a suponer con una concentración mínima inhibitoria de 0,5 miligramos por litro? La dosis que se indica puede ser, en este caso, vamos a hablar de una dosis de 5 miligramos por kilo de peso corporal del paciente por día, siempre que tenga una función renal normal y la vía de administración es intravenosa. Las dos posologías posibles que vamos a considerar son la administración, que sea administrado una vez cada 24 horas, o que sea administrado esa misma cantidad de fármaco en 3 tomas cada 8 horas. ¿Qué podemos ver en cada una de estas situaciones cuando representamos concentración plasmática del fármaco en función del tiempo? Bueno, en esta gráfica A vemos qué pasa con la posología de una administración cada 24 horas. Y en esta B, 3 administraciones cada 24 horas, o sea, fraccionado en 3 tomas cada 24 horas, durante las 24 horas. ¿Qué podemos observar? ¿Qué podemos de estas curvas? Que el área bajo la curva, que representa la cantidad de fármaco para una dosis o para 3 dosis, es la misma, porque es administrado por vía intravenosa, y una vez que uno define cuál es la dosis que se administra, en una sola administración o en 3 administraciones, la cantidad de fármaco va a ser la misma. La otra es que la concentración máxima alcanzada
la posología de una dosis es más alta que la alcanzada cuando está fraccionada. Y la otra es que el tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria para una dosis es menor que el tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria cuando se lo administra en 3 dosis. ¿A qué concluimos con esto? Que es importante destacar que este ejemplo lo pueden estudiar con más detalle y ver en el libro, fue extraído en el libro de Goodman y Shillman, y les recomiendo que lo vean. ¿Qué podemos concluir acá? Que la administración de dosis más altas en intervalos prolongados, o sea, una dosis por día en pacientes con función renal normal, tiene al menos la misma eficacia y menos toxicidad potencial que la administración de dosis fraccionadas, lo cual hace que reduce el riesgo de ototoxicidad y de nefrotoxicidad, que son dos efectos no deseados, diríamos, que queremos evitar con estos antimicrobianos. Debido al efecto postantibiótico de los aminoglucósidos, se puede lograr una buena respuesta terapéutica aun cuando las concentraciones eh, descienden por debajo de la concentración mínima inhibitoria del microorganismo durante una fracción considerable del intervalo de administración. Esto es algo que después vamos a ver o con más detalle, o considerar con más detalle en los trabajos prácticos sobre antimicrobianos. Bueno, para ir finalizando la presentación, les quiero sugerir que ustedes disponen, para los que todavía no lo saben, de un sitio de Instagram en el cual puedan ser atendidos o van a ser atendidos por ayudantes de la cátedra y en el cual pueden consultarle sobre las temáticas que se van desarrollando a lo largo de la cursada. Y para finalizar, bueno, nuevamente reitero la bibliografía propuesta por la cátedra, que la pueden encontrar en el entorno. Consúltenla, vayan a los textos originales y bueno, muchas gracias por su atención y por cualquier consulta me pueden escribir a esta dirección de correo.